La farsa ha terminado. Durante décadas, don Francisco fue el rey de la televisión, un intocable, un ídolo para millones. Pero detrás de esa imagen impecable se esconde una historia aterradora que intentaron enterrar. Amenazas, abuso de poder, manipulación, mujeres silenciadas, carreras destruidas y una red de protección que lo cubrió durante años. Pero la verdad ya no puede ser callada. ¿Cuántas víctimas fueron obligadas a desaparecer? ¿Cuántos secretos ocultó mientras el mundo lo aplaudía? Hoy lo revelamos todo. Su mayor escándalo está por explotar. Y esta vez no podrá escapar. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque esta historia cambiará todo lo que creías saber. Por décadas, Sábado Gigante fue el programa de variedades más visto en la televisión hispana. Cada sábado, millones de personas sintonizaban para ver concursos, entrevistas y, por supuesto, a su icónico conductor, don Francisco. Pero detrás de las cámaras, entre los pasillos de la televisora, se ocultaba una historia mucho más oscura. Las risas y la alegría que proyectaba en pantalla contrastaban con los rumores que circulaban entre las modelos, asistentes y trabajadoras del programa. Susurros de mujeres que temían hablar, relatos de encuentros incómodos, presiones y advertencias. Todas sabían que enfrentarse a don Francisco no solo significaba perder su trabajo, sino ser borradas del medio para siempre. En 1994, una modelo chilena llamada Vivian Slame rompió el silencio y acusó a don Francisco de acoso sexual y abuso de poder. Según su testimonio, él la citó en un lugar privado con la excusa de discutir su futuro en la televisión. Lo que debía ser una reunión laboral se convirtió en una pesadilla. Slame afirmó que don Francisco la acosó y la tocó sin su consentimiento. Al resistirse, él se mostró furioso y le lanzó una amenaza escalofriante. Si hablas, te aseguro que nunca más volverás a trabajar en este negocio. Aturdida y aterrorizada, Vivian intentó denunciarlo, pero entonces ocurrió lo inesperado. Su denuncia fue desestimada misteriosamente. Los testigos que la apoyaban cambiaron su versión de los hechos. Los medios de comunicación que inicialmente reportaron la historia dejaron de hablar del tema de un día para otro. La modelo, sin apoyo y con su carrera destruida, terminó alejándose del medio. Su historia fue borrada, como si nunca hubiera existido. Pero no sería la única. Tras la denuncia de Vivian Slame, muchas otras mujeres quisieron hablar. Modelos, asistentes de producción, hasta maquilladoras. Todas tenían algo en común. Relatos de encuentros incómodos con don Francisco. Algunas denunciaron que él hacía insinuaciones inapropiadas. Otras aseguraban que recibían llamadas en la madrugada con propuestas que no tenían nada que ver con la televisión. Sin embargo, ninguna de estas historias llegó a los tribunales. Al igual que con Vivian Slame, todas fueron silenciadas. Algunas mujeres recibieron amenazas directas, otras simplemente fueron despedidas sin explicación. Me dijeron que no encajaba en el programa, pero en realidad era porque no acepté sus insinuaciones, confesó una exmodelo de Sábado Gigante bajo anonimato. Después de que rechacé sus avances, mi contrato no fue renovado y nadie me dio una razón clara, dijo otra. Pero lo más impactante era lo que ocurría con quienes intentaban denunciarlo públicamente. Algunas de estas mujeres recibieron llamadas misteriosas, donde una voz desconocida les advertía: por tu bien, es mejor que te olvides de esto. Lo más aterrador de esta historia es que los medios de comunicación parecían estar de su lado. Los rumores eran constantes, pero ninguna televisora se atrevía a investigarlo. En una ocasión, un periodista intentó sacar a la luz el caso de Vivian Slame con nuevas pruebas y testimonios. Días después, su reportaje fue cancelado sin explicaciones. Nos llamaron desde arriba, no podemos meternos con don Francisco, le dijeron sus jefes. ¿Qué tanto poder tenía el conductor para hacer desaparecer las denuncias en su contra? Las denuncias contra don Francisco no eran casos aislados. A lo largo de los años, varias mujeres que trabajaron en Sábado Gigante y en otros proyectos del conductor comenzaron a hablar, aunque muchas lo hicieron en el anonimato. Sin embargo, cada intento de exponerlo terminaba en silencio, en despidos repentinos o en amenazas veladas. Pero, ¿cómo era posible que nunca hubiera enfrentado consecuencias? La respuesta era simple. Tenía poder, dinero y conexiones que le permitían encubrir cualquier escándalo antes de que estallara públicamente. En 2011, una periodista chilena intentó retomar la investigación de Vivian Slame y descubrió algo impactante. Había más mujeres con historias similares, pero ninguna se atrevía a denunciarlo formalmente.
Una de ellas, una exmodelo de Sábado Gigante, confesó: él me llamaba a su oficina después del programa y cerraba la puerta con seguro. Me hacía preguntas incómodas sobre mi vida personal y me decía que si quería ser una de las favoritas, tenía que portarme bien con él. Otra víctima reveló que cuando rechazó sus insinuaciones fue humillada en público. Al aire me hacía bromas sobre mi apariencia, sobre mi peso. Me ridiculizaba. Todo el mundo se reía, pero yo sabía que era su venganza por no hacer lo que él quería. Algunas mujeres eran despedidas sin justificación, mientras que otras recibían mensajes anónimos advirtiéndoles que dejaran el tema en el pasado. Un día recibí una carta en mi camerino. No tenía remitente, solo decía: sabemos dónde vive tu familia. No volvía a hablar del tema, confesó una de las víctimas. La periodista también descubrió que se habían pagado sumas millonarias a varias mujeres para comprar su silencio. Se hablaba de acuerdos de confidencialidad, de amenazas legales y de una maquinaria mediática que destruía la credibilidad de cualquier mujer que intentara denunciar a don Francisco. En 2014, un escándalo sacudió las redes sociales. Se filtraron audios de llamadas telefónicas en las que una voz masculina amenazaba a una mujer. En la grabación se escuchaba claramente: tienes que entender que esto no te conviene, no querrás que se arruine tu futuro, cooperar es lo mejor para ti. Aunque el audio nunca fue confirmado oficialmente, el parecido con la voz de don Francisco era innegable. La controversia fue enorme, pero los abogados del presentador actuaron de inmediato. Acusaron a los medios de difamación, amenazaron con demandas y lograron que las grabaciones desaparecieran de Internet. Sin embargo, la sombra de la duda ya estaba sembrada. ¿Por qué los medios nunca investigaron a fondo estas denuncias? La respuesta era evidente. Don Francisco no solo era una estrella, sino que tenía contactos poderosos en la industria televisiva. Ejecutivos de alto nivel sabían lo que ocurría, pero miraban hacia otro lado porque el conductor generaba millones en publicidad. Un ex colaborador del programa confesó bajo anonimato: vi a chicas salir llorando de su oficina. Nadie decía nada porque todos temíamos por nuestros trabajos. Sabíamos que enfrentarlo significaba el fin de nuestra carrera. El escándalo era un secreto a voces dentro del mundo del entretenimiento, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. Cada vez que una historia intentaba salir a la luz, los abogados de don Francisco se movían rápido, desacreditaban a las denunciantes, las tildaban de mentirosas o de buscar fama. En algunos casos, las víctimas eran perseguidas por paparazzis o atacadas en redes sociales, lo que las obligaba a callar. Con los años, más testimonios han salido a la luz, pero sin pruebas contundentes, la ley nunca ha podido tocar a don Francisco. Algunos lo defienden diciendo que son calumnias para ensuciar su imagen, pero otros creen que el poder de la televisión ha protegido a un depredador durante décadas. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántas mujeres más han callado por miedo? ¿Y hasta cuándo podrá seguir ocultando la verdad? Las denuncias contra don Francisco no solo quedaron en rumores y susurros entre pasillos. A lo largo de los años, varias mujeres intentaron hablar, pero siempre había un obstáculo imposible de superar: el miedo. Algunas fueron humilladas públicamente, otras desaparecieron del medio, y muchas más fueron obligadas a callar con amenazas. Sin embargo, hubo un caso que casi destruye su imperio, un testimonio que estuvo a punto de derrumbar la imagen intachable que por décadas había construido. En una noche cualquiera, una joven modelo que había trabajado en Sábado Gigante decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva, reveló cómo su vida cambió después de conocer a don Francisco. Era su gran oportunidad, un sueño hecho realidad, pero pronto se dio cuenta de que había un precio que no estaba dispuesta a pagar. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en una pesadilla cuando él empezó a enviarle mensajes personales, llamarla fuera de horario y sugerir encuentros privados. Al principio, creyó que se trataba de un interés genuino, pero pronto entendió que no era una invitación, sino una orden. El día que se negó a reunirse con él en un hotel, todo cambió. Ya no la llamaban para los ensayos. Sus apariciones en el programa fueron reduciéndose hasta que, de un momento a otro, quedó fuera sin explicación. Cuando intentó pedir respuestas, la respuesta fue clara: ya no era bienvenida. Desesperada, quiso buscar apoyo en sus compañeras, pero el miedo las paralizaba. Algunas le advirtieron que no se metiera en problemas, otras fingieron no saber nada. Fue entonces cuando recibió la primera advertencia. Un sobre sin remitente llegó a la puerta de su casa con una sola frase escrita: no juegues con fuego. No necesitaba más para entender el mensaje. Pero en lugar de callar,
decidió hacer pública su historia. Los medios reaccionaron con un escándalo inmediato. Algunos periodistas se atrevieron a investigar, pero, como en los casos anteriores, las pruebas desaparecieron. Testigos que estaban dispuestos a hablar se echaron atrás. Reporteros que querían cubrir la historia fueron retirados de sus asignaciones y el caso fue desacreditado rápidamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes en su contra, llamándola mentirosa, oportunista, inventando rumores sobre su pasado para desprestigiarla. De un día para otro, se convirtió en la villana de la historia, mientras don Francisco seguía intacto en su trono televisivo. Las presiones fueron demasiado para ella. Su carrera quedó destruida, su salud mental colapsó y terminó alejándose de la industria. Lo más inquietante de todo era que no estaba sola. Otras mujeres que habían vivido experiencias similares con él comenzaron a ser atacadas, como si una maquinaria poderosa estuviera moviendo los hilos para protegerlo. El tiempo pasó y la historia fue enterrada, como tantas otras. Pero el fantasma de las denuncias nunca desapareció. Cada cierto tiempo, un nuevo testimonio surgía, y aunque nunca llegaba a un tribunal, la duda quedaba sembrada. Porque si tantas mujeres decían lo mismo, si tantas carreras fueron destruidas después de rechazarlo, ¿cómo podía seguir saliendo ileso una y otra vez? El círculo de silencio que lo protegía parecía inquebrantable. Sin embargo, las redes sociales habían cambiado las reglas del juego. La televisión ya no era el único medio de comunicación y la verdad podía escapar del control de los poderosos. Lo que antes podía ocultarse con facilidad, ahora quedaba registrado en cada publicación, en cada hilo de denuncias, en cada testimonio que no podía ser borrado tan fácilmente. Don Francisco seguía al frente de la televisión, pero el peso de los rumores se hacía cada vez más fuerte. La pregunta no era si la verdad saldría a la luz, sino cuándo. Y cuando eso sucediera, ni todo su dinero, ni su fama, ni sus conexiones podrían salvarlo. El tiempo pasó, pero la sombra de las acusaciones nunca desapareció. Don Francisco continuó con su carrera, ignorando las denuncias y manteniendo la imagen del presentador intachable que había construido durante décadas. Sin embargo, en la era de las redes sociales, los secretos ya no podían ser enterrados tan fácilmente. Las historias de las víctimas comenzaron a resurgir en foros, en videos virales, en testimonios anónimos. Se hablaba de acuerdos millonarios para comprar silencios, de mujeres que habían intentado hablar y fueron amenazadas, de periodistas que recibieron órdenes de no investigar. La maquinaria que lo protegió durante años empezaba a mostrar grietas. Una ex asistente del programa decidió contar su verdad en una entrevista online. Describió cómo muchas mujeres dentro del equipo sufrían acoso, cómo algunas desaparecían de un día para otro, cómo existía un miedo constante a desobedecer al conductor. Su testimonio fue devastador, pero lo más impactante fue cuando afirmó que había grabaciones y documentos que probaban lo que decía. Las redes sociales explotaron. Durante semanas, el nombre de don Francisco fue tendencia, con miles de personas exigiendo justicia. Pero, como en el pasado, no hubo consecuencias reales. Los medios tradicionales guardaron silencio. Las pruebas nunca fueron publicadas y la historia fue desacreditada como ataques sin fundamento. A pesar de todo, el daño estaba hecho. La imagen del presentador ya no era intocable. Cada vez que aparecía en público, los murmullos lo perseguían. Aunque jamás se enfrentó la justicia, su legado quedó manchado para siempre, y en el aire quedó una pregunta: ¿cuántas más callaron por miedo? ¿Cuántas historias nunca saldrán a la luz?